Buenas tardes para todos, son las 6 en punto y vamos a empezar esta transmisión para el curso 9.1 sobre los antecedentes del proceso de independencia de Colombia y pues de Venezuela también, que es un proceso que está pues ahí como al ladito. La vez pasada, la última clase, la última transmisión en vivo que tuvimos, estuvimos hablando un poco de la colonia, de todas las instituciones políticas, administrativas, económicas de la colonia. Estuvimos hablando de la esclavitud, de la encomienda, del resguardo, de la mita, de las clases sociales en la colonia y la cultura. La colonia es esa etapa transcurrida más o menos entre comienzos del siglo XVI y comienzos o mediados del siglo XVIII. En estos años, pues el gobierno español, digamos, instituyó aquí en Colombia, en lo que se conocía como la Nueva Granada, una serie de instituciones en donde pues gobernaron de manera unilateral y gobernaron de manera pues un poco con mano rígida sobre las colonias. Entonces va a haber muchas causas para que el proceso de independencia de la Nueva Granada pues inicie. En la imagen ustedes ven acá un óleo, una reproducción de un óleo de la batalla de Boyacá, que va a ser una de las batallas más importantes por la independencia pues, de Colombia. Vamos a iniciar entonces con las primeras causas de ese proceso de independencia y tienen que ver con el señor que está en la imagen, el rey Carlos III de Borbón. Borbón es un apellido francés que durante siglos, digamos, hizo una dinastía en ¿cómo se llama? En España. En España durante siglos gobernaron los Habsburgo, era una casa reinante de Alemania, pero luego, por una cuestión de la sucesión, etcétera, entonces llegó este rey de origen francés, don Carlos de Borbón, Carlos III, y él pensó en su idea de monarca que las colonias estaban siendo mal administradas y que había que hacer una serie de reformas para que a España le llegara más dinero o más riquezas de las colonias, más impuestos, y a su vez, pues ellos tuvieran que hacer un esfuerzo mucho menor para administrar estos territorios. Entonces, digamos que la primera causa de la independencia, del movimiento de independencia, pues van a ser estas reformas de Carlos III, que se van a llamar borbónicas por su apellido, Carlos de Borbón. La primera era que la corona quería como tener una autoridad real sobre la iglesia, que tenía mucha autonomía aquí en América. De hecho, la educación estaba en manos de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces los españoles o el rey español decidió expulsar a los jesuitas y que fuera la corona española la que comenzara a encargarse de la administración y de la dirección de las propiedades que tuviera la iglesia pues acá en América. Con eso crearon unas nuevas escuelas dedicadas a la enseñanza primaria y a reformar los estudios universitarios. Por ejemplo, hablemos de Colombia, aquí en Bogotá, en Santa Fe, que se llamaba así la ciudad en ese tiempo, funcionaba el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el Colegio Santo Tomás, que después se va a llamar la Universidad Santo Tomás. España pasó, o la corona española pasó a dirigir esas dos instituciones educativas. Las reformas borbónicas lo que buscaban era decretar honestas todas las profesiones. Aquí hay un problema cultural de fondo y es que los españoles no gustaban mucho del trabajo manual. Ellos preferían vivir como de las rentas, ser encomenderos, que los indígenas y los negros fueran los que trabajaran y ellos pues como que más bien no le jalaban a eso. Entonces había unas profesiones que eran, digamos, consideradas un poco como deshonestas, ser artesano, ¿cierto? Ser agricultor, lo que implicara un esfuerzo físico. A partir de eso, decretaron todas las profesiones, lo que se buscaba era que más gente se dedicara a ese trabajo y por lo tanto se recolectaran pues más impuestos. En ese sentido, entonces, se impulsaron las sociedades económicas de amigos de la colonia, de las instituciones, y ellas fomentaban la agricultura, la industria y el comercio. Pero aquí había una gran contradicción, ¿cierto? Porque los españoles querían mantener el monopolio de América con España, es decir, que solo comerciaran con los españoles. Entonces, esta serie de reformas
generaron un descontento en alguna parte de la población porque el núcleo central de ellas era precisamente el alza de los impuestos. Entonces había que o inventarse nuevos impuestos, reducir las exoneraciones, es decir, que todo el mundo pagara, y crear o revivir impuestos pues que ya no se cobraban. Eso hizo que muchos acá en América comenzaran a pensar en la conveniencia, ¿no?, de irse separando de España, pero pues eso era completamente impensado a comienzos del siglo XVIII, en el año 1700 más o menos. Entonces, repito, el centro de esta discusión era acabar con la evasión de impuestos, porque este problema de la evasión de impuestos no es nuevo, sino está arraigado desde la colonia. La gente hacía todo lo posible por no pagar, fingir que tenía menos dinero, fingir que había vendido menos, fingir que algo le ha costado menos, porque pues la gente consideraba y sigue pensando pues, que los impuestos son mal gastados, o sea, terminan en manos de los corruptos o en obras que no se necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, era el programa central de las reformas borbónicas estaba encaminado hacia eso, ¿no? Acabar con la evasión y crear nuevos impuestos. Como Inglaterra estaba en guerra con España, aquí vemos una escena de un combate de dos galeones, sobre todo por los ataques de los piratas y todo ese tipo de cosas. Los españoles, el rey consideró que un caso pues de seguridad muy fuerte y pensó que o las personas idóneas para ocupar esos puestos pues eran los españoles y no los criollos. Recuerden, viendo la sesión anterior, de hace un rato ya, antes de salir a vacaciones, que los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido aquí en América. Y solo por ese hecho eran discriminados fuertemente pues, en la sociedad colonial. Entonces los criollos fueron, digamos, sacados de los puestos y reemplazados con los españoles, lo que generó un enorme descontento entre ellos, ya que muchos criollos tenían más plata incluso que los españoles, pero no se les permitía participar en la política y no se les permitía la representación en las Cortes de España. Esta es Cartagena, miren ustedes antes de la construcción de las murallas. Cartagena fue atacada docenas de veces en 300 años por piratas franceses, holandeses, ingleses e incluso por piratas españoles. De Cartagena salían los barcos que iban hacia España cargados de oro, de plata, etcétera, etcétera. Y pues eh, para combatir a esos piratas y a esos corsarios bucaneros, lo que hizo la corona española fue revivir un impuesto que se llamaba la Armada de Barlovento. Recuerden lo que lo vimos, la Armada de Barlovento era una especie de impuesto de guerra que se le cobraba a todo el mundo para el sostenimiento de la flota española. La idea era pues reforzar la flota y evitar la captura de los tesoros que salían hacia España. Entonces ese impuesto recayó directamente sobre el pueblo y pues eso generó un enorme descontento en toda América, pero especialmente aquí en la Nueva Granada y en el Virreinato de Lima, o sea, en el Perú. Las reformas querían dar, digamos, como un nuevo impulso a la agricultura y al libre comercio entre las colonias y España, pero habían países que ofrecían mejores precios, por ejemplo, los ingleses, los holandeses, ¿cierto? Ellos digamos, le ofrecían a los comerciantes unos precios mucho más llamativos y a la gente pues no, pues digamos, le encantaba negociar con ellos, pero la corona no dejaba, ¿cierto? Y al no dejarlos, entonces eso generaba también otro descontento, porque los españoles no permitían que se comerciara o con las colonias americanas o con Francia, con Holanda, y en el Caribe, en esa región más al norte de San Andrés, donde estaban todas esas islas como Aruba, Curazao, Jamaica, las Bahamas. Entonces ahí llegaban los barcos de otros lados, se reunían en secreto con los comerciantes de la Nueva Granada, intercambiaban los productos y eso le dio origen a un fuerte contrabando que todavía existe. Ese es otro problema que generó precisamente esa situación de monopolio de la corona española con los americanos. Y como las reformas borbónicas no atacaron este problema, el contrabando se generalizó.
Bien, otra de las causas fue la expedición botánica en el Nuevo Reino de Granada. Había un arzobispo que se llamaba Antonio Caballero y Góngora. Él llegó a ser virrey, pero antes de ser virrey, él fue pues, arzobispo de la Nueva Granada e impulsó una expedición para que los criollos y otros botánicos de otras partes del mundo, por ejemplo el alemán, el barón von Humboldt, vinieran acá y estudiaran la flora, la fauna, el clima, y eso que no lo hicieron de todo el país, sino un poco como en los alrededores de Santa Fe. Y pues aquí los criollos se dieron cuenta de que Colombia era un país muy rico en flora, en fauna, en especies, en hierbas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaron a darse cuenta precisamente de que había una enorme riqueza que España despreciaba, que España no le ponía atención, España solo pedía oro y plata. Y esta gente comenzó a influenciar a otros criollos para que motivaran la independencia por estas razones. No se nos olvide, por favor, que la expedición botánica fue en 1783 y ya, digamos, los Estados Unidos habían adquirido su independencia. Ese fue un espejo donde se miraron los criollos de la Nueva Granada, los criollos venezolanos. Eh, Repito, los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América y que tenían una condición social similar o incluso superior a los mismos españoles. Yo quiero dejar en claro ahorita, en este momento de la clase, que los que hicieron la independencia de la Nueva Granada y en Venezuela fueron la gente o los personajes que tenían dinero, que tenían poder, que tenían una posición social desahogada y económica. Bolívar, por ejemplo, que ustedes saben, era venezolano, él no era pobre, ¿no? Bolívar era un tipo con mucho dinero, con mucho prestigio y encabezó precisamente esas revueltas. Hablando de los colombianos, Francisco de Paula Santander, por ejemplo. Entonces no estamos hablando de que la independencia en la Nueva Granada fue obra o fue, digamos, dirigida por las clases menos favorecidas de la sociedad. Al contrario, la hicieron los criollos. Repito, que tenían contacto, que tenían el acervo cultural para enterarse de lo que pasaba en el mundo, que en ese tiempo era muy difícil. Hoy es más fácil, ¿no? Hoy pasa algo en alguna parte y usted lo sabe en 2 o 3 minutos. En cambio, en ese tiempo, pues una noticia duraba meses en llegar, pero gracias a los contactos, a que muchos criollos eran bilingües, ¿cierto? O hablaban francés o hablaban inglés, comenzaron a enterarse y hacían llevar los periódicos de otras partes del mundo y se enteraron, por ejemplo, de la revolución de los Estados Unidos, cómo los colonos habían derrotado a los ingleses. Y a partir de 1789 se enteraron de la Revolución Francesa, cómo el pueblo francés había derrocado al rey Luis XVI. Entonces todos esos espejos sirvieron para que la gente comenzara, los criollos, a elevar unas quejas y unas peticiones al gobierno español que en su momento pues no fueron escuchadas. Esta imagen que ustedes ven es de una población hoy de Santander que se llama El Socorro. Ahí estalló una revuelta que se llamó la Revuelta de los Comuneros, que tiene el mismo nombre de una que estalló en España, pero esta vez se llama Los Comuneros de Santander, y se debió precisamente al alza de los impuestos de la Armada de Barlovento y a los impuestos sobre dos productos claves de la economía de esa región del país, de Santander, que eran el tabaco y la caña de azúcar. De la caña de azúcar se sacaba el aguardiente y del tabaco, pues los cigarrillos. Estos impuestos, ustedes saben que hoy en día consumir una cerveza o fumar tabaco, pues eso genera unos impuestos, ¿cierto? Esto se venía cobrando desde hace siglos y los españoles, a sabiendas digamos, lo aficionada que era la gente a las bebidas alcohólicas como el aguardiente, como el guarapo, entonces intentaron cobrar unos impuestos más caros sobre eso y sobre el tabaco. Entonces, el 16 de marzo de 1781, una mujer, se llamaba Manuela Beltrán, arrancó, miren ustedes, esta es una alegoría de ese momento, arrancó de la pared el edicto en donde se conminaba a los pobladores del Socorro y de otras, digamos, regiones de la provincia de Vélez, Mogote, San Gil, Charalá, a pagar más impuestos por el tabaco, por la producción de tabaco, por el consumo de tabaco y sobre el aguardiente.
Entonces esta señora arranca los carteles con rabia, los pisotea y pues grita la famosa proclama de que, que muera el rey, perdón, que muera el mal gobierno y que viva el rey. Además hay una cosa, ¿no? Los españoles tenían unos funcionarios que se llamaban los corregidores y esta gente iba armada o con un piquete de soldados a cobrar los impuestos de manera intimidatoria, de manera abusiva y pues eso despertaba mucho la ira y el resentimiento de los pobladores. En unos pocos días los comuneros, que así se llamaron, eh, marcharon hacia la ciudad de Santa Fe para exigirle al virrey que en ese tiempo era el virrey Flores, pues bueno, que acabara con estos impuestos o al menos los redujera, etcétera. Y en pocos días lograron tener una columna de unas 20.000 personas que comenzaron a marchar aquí hacia la ciudad. Eh, Aquí hay que decir, y ya redondeando para terminar, ¿sí?, que hubo dos líderes visibles de esta revuelta. Uno se llamaba Juan Francisco Berbeo, un criollo muy distinguido de la ciudad del Socorro, un comerciante, un hombre de mucho dinero, que se veía directamente afectado por el cobro de estos impuestos. Entonces él aceptó organizar una comitiva hacia Santa Fe, pero pues en el camino se fue, digamos, pegando un montón de gente de todas las clases sociales, entre ellas un señor que ustedes ven aquí a la derecha, que se llamaba José Antonio Galán. Él era un mestizo y él era pues un hombre del campo, pero de un fuerte carácter, que arengaba a la gente para que se uniera a la causa, etcétera. Los armó con palos, con cuchillos, con asadones y vinieron hacia Santa Fe. Las autoridades españolas se alarmaron por la cantidad enorme de gente que venía y como el virrey Flores no se encontraba en Santa Fe, en Bogotá, sino estaba en Cartagena, precisamente, recuerden que el virrey era el comandante del ejército colonial, ¿no? Entonces él estaba en Cartagena preparando la defensa de la ciudad de un posible ataque de los piratas. Para evitar entonces que la multitud llegara hasta Santa Fe, se le encargó precisamente al arzobispo Caballero y Góngora para que saliera a la ciudad de Zipaquirá y calmara los ánimos de la gente. Lo que está escrito aquí, ustedes lo pueden leer, las reivindicaciones de los comuneros eran diversas y variaban de acuerdo a los intereses de los participantes. Los comerciantes pedían rebaja de los impuestos, los más pobres pedían que les entregaran la tierra, etcétera, etcétera. Unas exigencias totalmente imposibles de cumplir en ese momento, en ese tiempo, porque los españoles eran absolutamente inflexibles. Entonces así las cosas, llegaron a la ciudad de Zipaquirá, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora salió al encuentro de los comuneros, invocó la calma, que todos éramos hijos de Dios, etcétera. Celebraron una misa, se sentaron a negociar durante algunos días y finalmente firmaron un documento que se llamó las capitulaciones de Zipaquirá. En esas capitulaciones se acordaba que los impuestos se iban a reducir en su cobro, algunos, se iban a eliminar otros y que otros impuestos se mantenían pero que iban a ser cobrados pues a plazos, ¿ya? Entonces, ante esta, digamos, como buena actitud de los españoles, los criollos, los comuneros, se disolvieron y regresaron a Santander. Sin embargo, cuando las capitulaciones llegaron a manos del virrey Flores en Cartagena, él ordenó que ese pacto no podía ser cumplido porque pues le daba la razón en todo a los manifestantes y sentaba un precedente que en el futuro pues tendrían que hacer lo mismo si volvían a estallar nuevas manifestaciones. Entonces ordenó que medio millar de hombres saliera de Cartagena con artillería y se dirigieran hacia la región de Santander y allí pues digamos citaron a la población y le hicieron dar a conocer que digamos que las capitulaciones de Zipaquirá no estaban vigentes y la gente se sintió traicionada, ¿no? La gente pensó que los españoles habían incumplido su palabra y de ahí en adelante pues ya no volvieron a confiar en ellos. El señor Galán, el señor Berbeo, bueno, se retiró a sus negocios y él siguió con su vida, pero José Antonio Galán, junto con Isidro Molina y Lorenzo Alcantús y otros, ellos intentaron revivir la revuelta, atacaron a los españoles en varios puntos, quemaron casas, quemaron haciendas, entregaron tierras a algunos indígenas, etcétera, y pues en ese momento entonces
los españoles ordenaron la captura de Galán y digamos de Molina, de Alcantús, los cercaron en Santander, los capturaron, los trajeron acá a Bogotá, fueron juzgados como traidores a la corona y ejecutados. Los fusilaron. Luego de que los fusilaron, entonces los descuartizaron y las partes de sus cuerpos fueron exhibidas en diferentes municipios de Santander para que la gente tomara escarmiento y no volviera a hacer ese tipo pues, de manifestaciones. El movimiento comunero, si bien no buscaba la independencia, sí fue un precedente muy grande, muy fuerte, y ese recuerdo de la revuelta fallida fue el que enarbolaron algunos para pedir precisamente la independencia de Colombia. En nuestra próxima sesión, que yo aspiro sea el martes, pues vamos a ver entonces ya cuáles son los otros antecedentes que tienen que ver con la Revolución Francesa, con la Revolución en los Estados Unidos y con la llegada a Colombia de varios personajes de Venezuela, entre ellos pues Simón Bolívar, Anzoátegui, Sulet, Urdaneta y además digamos todo el pensamiento liberal de la Revolución Francesa que va a influir en ellos y les va como a poner un precedente para que exijan la independencia de las colonias. Pero pues eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Si ustedes están viendo el video, por favor escriban su nombre ahí en la caja de los comentarios, el curso obviamente, y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla que yo se la respondo, bien sea por ahí o bien sea pues en la próxima sesión. No se les olvide que esto les sirve mucho para los talleres, ¿no? Los talleres que estamos haciendo en este momento pues en clase. Y pues este es un material de apoyo que les sirve para eso. Espero que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos el martes en la próxima transmisión. Yo les avisaré con tiempo pues cuándo va a ser y a qué hora. Bueno, un abrazo para todos y para todas. Nos vemos después.